Mis hermanos, un muy buen día para todos, el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestra hermana Amanda por la información y bueno, vamos a- a pedirle al Señor que ponga en nuestros corazones el poder participar de estas formaciones. Cantábamos hace un momento que por el amor del Señor nosotros viviremos y es una realidad, nosotros vivimos por su amor, por el amor de Él es que nosotros ahora tenemos vida en Él. Pero también decía la canción que cantaremos, ¿no es cierto?, por su amor o de su amor cantaremos nosotros. Y eso me hacía pensar que no es solamente este tiempo de alabanza, creo que todos lo hemos escuchado, nuestra vida debe ser una canción de alabanza al Señor. Cada día, cada cosa que hacemos nosotros en nuestro diario vivir debe ser una canción de alabanza a nuestro buen Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Éxodo. Y le pido que por favor me acompañe a Éxodo 34. El día de hoy estaremos meditando en los últimos versículos de este capítulo, 27 al 35. Éxodo 34, versículos 27 al 35. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Éxodo 34, versículos 27 al 35. Dice la palabra de Dios así. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Padre eterno, Señor, queremos darte gracias, Dios, por el enorme privilegio de poder reunirnos en este día, Señor, alrededor tuyo, a meditar, Señor, en tu palabra, la cual es fuente de vida, Señor, es luz para nuestro andar. Damos, Señor, gracias porque solamente por tu gracia, por tu voluntad, Señor, se nos es permitido el poder ver tu gloria a través de tu palabra, y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, podemos contemplar tu grandeza y tu belleza, algo que no podíamos hacer antes. Solamente ahora, por la fe que has puesto en nosotros, Señor, podemos hacerlo, y debemos entonces, Señor, al contemplar tu belleza, al contemplar tu grandeza, al contemplar, Señor, tu inmensidad, nosotros deleitarnos en ti, Señor, en esa relación en la que ahora tú, Señor, nos has permitido estar, relación personal contigo, y poder de esta manera, Señor, llevar tu gloria para que otros puedan verla. Permítenos hacerlo de esta manera, Señor. Ayúdanos, Dios, para que podamos cada día hacerlo de esta manera. Que tu gloria, Señor, sea manifestada a los hombres por medio nuestro como herramientas en tus manos. Permítenos, Señor, meditar en estos versículos y que nuestros corazones estén atentos a tu palabra para que sean transformados al poder verte, Señor, con mayor claridad en este día. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. En el principio dice la palabra que por medio
de la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Y todo lo que Dios creó tiene un propósito. No hay nada creado sin un propósito. Todo tiene el propósito de glorificar a Dios. Toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. Cada partícula que compone el universo, cada astro, cada planeta, cada planta aquí en la tierra, cada animal fue creado para la gloria de Dios. Y la forma en que la creación realiza esto, glorifica a Dios, es cuando se mantiene dentro de los límites que Dios mismo determinó para cada una de ellas. Dios dio un propósito para cada uno y dio límites en los cuales debería regirse. Y al terminar, Él dijo que toda su creación era buena y era buena en gran manera. O sea, todo estaba hecho de forma perfecta para que pudiese cumplir con ese propósito. Y allí estábamos nosotros también. Estaba el hombre que fue hecho a la imagen de Dios y como criatura también debía glorificar a Dios, cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Deberíamos reflejar la imagen de Dios en la creación. Deberíamos representar a Dios en la creación, exaltarlo cumpliendo con nuestro propósito. Pero la sorpresa que nos encontramos es que la criatura que fue dotada de razonamiento neciamente sale de sus límites y quita su mirada de Dios y la pone en sí mismo, amándose más a sí mismo, y pierde la capacidad de glorificar a Dios. Nos hicimos inútiles en cuanto a nuestro propósito. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de la gloria de Dios precisamente. Y el título para nuestro mensaje es La gloria de Dios manifestada en el hombre. La gloria de Dios manifestada en el hombre. Iniciaremos a través de estos versículos meditando en qué es lo que permite que nosotros podamos ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que que permite que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios? Y debemos recordar que este pueblo es un pueblo que ha cometido un gran pecado delante de Dios. El pacto había sido quebrantado. Ellos habían hecho una imagen de Dios, una imagen a su medida, en la cual habían puesto toda su confianza. Su gozo estaba al haber fabricado esta imagen. Ellos se desbordaron en gozo delante de ese Dios que habían fabricado. Lo pusieron como primero en sus vidas, ¿recuerdan? Al otro día madrugaron para ofrecer sacrificios a este Dios y se han gozado allí en su presencia. Pero si vemos en el versículo 10 del capítulo 32, el Señor dijo entonces que era lo que merecía ese pueblo, y era que deberían ser consumidos, deberían ser destruidos por su idolatría, deberían ser destruidos porque abandonaron el camino el cual Dios había mandado. Y en el capítulo 33, en el versículo 3, cuando Él dice que los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel, les dice que ellos son pueblo de dura cerviz y que Él no subirá en medio de ellos. Dios se aparta de ellos, les dice que aunque van a tener la tierra prometida, Él no va a estar con ellos, porque lo que sucedería es que los consumiría por su pecado. No puede el hombre ver la gloria de Dios siendo pecador, porque lo que tiene el hombre es destrucción inmediata al enfrentarse a la gloria de Dios. Se presenta entonces una serie de charlas en el tabernáculo provisional que levantó Moisés fuera del campamento, donde cuando Moisés iba allí, entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y Jehová y Moisés hablaban cara a cara. Y todo el pueblo salía a adorar y estaban expectantes, ¿no es cierto?, para ver qué pasaba en medio de la conversación que tenían Dios y Moisés. ¿Qué razón traía Moisés de parte de Dios? Moisés y el pueblo habían sido convencidos de que el problema que ellos tenían era grave, que su situación era delicada, que habían perdido la presencia de Dios en medio de ellos.
Pero la pregunta es, ¿qué había en su corazón? ¿Cuál era esa motivación que los llevaba a ellos a estar afanados? ¿En realidad era haber perdido la presencia de Dios o perder los beneficios que tenían por tener a Dios allí en medio de ellos? ¿Amor a ellos o en realidad amor a Dios? Y en ese contexto se introduce un tema bien importante y es el tema de la gracia. Nosotros sabemos que gracia significa favor, bondad, y se utiliza para referirse a una bondad o un favor que se concede a alguien que no lo merece. Todos nosotros podemos extender gracia a los demás. Todos podríamos hacerlo, pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado mucho más alto y sublime. La gracia es que Dios en su soberanía escoge, en este caso al pueblo de Israel y el día de hoy a nosotros, escoge a personas indignas para bendecirlos en lugar de maldecirlos. A pesar de nuestro pecado, Él nos escoge para bendecirnos sin que lo merezcamos. Y en el versículo 12, del capítulo 33, Moisés introduce el tema de la gracia. Él dice, si he hallado gracia en tus ojos. Y empieza a hablar desde el versículo 13, si he hallado en tu gracia, basado en esa gracia, si he hallado en tu gracia, muéstrame tu camino para que te conozca, dice Moisés. Le dice también que vaya con ellos si he hallado gracia en los ojos de Dios. Y también le dice, apártanos de los demás, de los otros pueblos. Pero por último, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y en el versículo 19, esto es lo que debía preocuparle a los israelitas. Allá en esos versículos, Moisés está pidiendo esto y Dios le responde que lo hará y que pasará todo su bien delante de Moisés y que proclamará su nombre. Y eso fue lo que Dios hizo. A los israelitas debería preocuparle eso realmente, que no podían ahora ver la gloria de Dios y por tanto no podrían glorificar a Dios. Dios lo hizo así. Moisés ha subido a encontrarse con Dios en el monte Sinaí y Dios le permite ver su gloria de una manera particular, de una manera especial y de una manera personal. Y eso fue dado a Moisés por gracia. Si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. Déjame ver tu gloria. Hermano, la gloria de Dios la podemos ver solo por gracia. Solo por gracia. Dios ha extendido bondad y favor inmerecido a este mediador, a Moisés, y por medio de él extenderá gracia hacia el pueblo. Es Dios quien lo hace. Moisés no hizo nada para tenerla, porque escuchamos mensajes en los que se dice que Moisés, por haber reprendido el pecado, por no haber estado allí con el pueblo idolatrando al becerro, que porque él mismo se ofreció y le dijo a Dios, bórrame de tu libro para que ellos puedan ser. Recordemos que él es una figura del verdadero mediador que es Jesús. Y todo esto es por esa razón, pero si Dios hubiera extendido ese favor a Moisés por lo que él hizo, entonces ya no sería gracia. Le estaría pagando una deuda que tendría entonces con Moisés. Le daría pago por sus obras. Es Dios quien extiende gracia sin que el hombre la merezca. Y en el versículo 27 de los versículos que leímos el día de hoy, le dice entonces a Moisés que escriba las palabras porque con ellas ha hecho pacto con el pueblo, está renovando el pacto con él y con Israel. No lo desecha, no desecha al pueblo, extiende misericordia hacia ellos y renueva el pacto. Y en el versículo 28 dice que Moisés estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches por segunda vez. Pero en esa oportunidad el encuentro no fue interrumpido. ¿Recuerdan la primera vez? Dios le dice, desciende porque ese pueblo tuyo se ha corrompido. Pero en esta oportunidad no se interrumpe esta comunión entre ellos. La gracia de Dios en su mayor expresión, hermanos, es ver la gloria de Dios.
La gracia de Dios no es que nosotros podamos tener el bien que nosotros deseamos y queremos. La gracia de Dios es que nosotros podamos ver su gloria. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divinos. Esa es la gracia de Dios. Su gloria define el poder, la majestad y la santidad de Dios. Hermanos, poder ver la gloria de Dios es poder apreciar su hermosura, su belleza y su grandeza. A mí me llena de gozo pensar que ahora podemos hacerlo. Antes no podíamos. Moisés pasa allí 40 días y 40 noches en ayuno y dice el versículo 28 que delante de Dios él no tomó, ¿no es cierto? No comió ni bebió nada, estuvo en ayuno completo y Dios le permite allí observar con mayor claridad su hermosura y majestuosidad. Proclama el nombre de él delante de Moisés. Hermanos, el poder apreciar su gloria es algo de lo que nosotros deberíamos gozarnos cada día. Ha sido dado allí a Moisés por la gracia de Dios. Se da en el contexto de una comunión personal e íntima con Dios. Moisés puede ver la gloria de Dios en medio de esa comunión íntima y personal con Él. Moisés está dedicado a contemplarlo, a deleitarse en Él, a admirarlo en medio del servicio y la comunión con Él. No hay mayor privilegio para un hombre que poder hacer esto. En nada que nosotros podamos tener, podríamos encontrar algo que se compare a poder ver la gloria de Dios. Que Dios permita que nosotros podamos ver su gloria, hermanos, entonces en medio de una comunión íntima y personal con Él. Moisés está allí 40 días y 40 noches en comunión con Él, pero hermanos, hoy para nosotros Dios mora en nosotros. Ya no son 40 días y 40 noches, Dios está con nosotros en todo lugar. Estamos delante de su presencia en todo lugar porque Él mora en nosotros. Si hemos creído en su Hijo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros. Y tenemos ahora la capacidad de ver su gloria, de deleitarnos en ella. Adán y Eva tenían comunión con Dios permanente, pero se dejaron deslumbrar por el engaño de la serpiente. Hermanos, nosotros tenemos comunión permanente en Cristo con Dios. Él en nosotros y nosotros en Él. Es mucho más profunda que esa comunión que tenían Adán y Eva. Pero lo triste de esto es que aún así nos dejamos deslumbrar por los engaños del enemigo y pensamos que podemos encontrar mayor llenura y satisfacción en tantas cosas que el mundo ofrece. Pero en realidad la plenitud nuestra se encuentra en que podamos ver la gloria de Dios en medio de esa comunión personal con Él. Es muy posible, hermanos, que nosotros cada día nos levantemos y estemos frente a nuestro becerro de oro cada mañana. Que lo adoremos y que madruguemos para Él, que ofrezcamos sacrificios para Él y que nuestro deleite esté en poder ver y sentir que lo tenemos allí con nosotros. Que cuando alguien señala nuestro becerro de oro nos enojamos y nos molestamos. Nos excusamos para poder seguir conservándolo. Nos duele si alguien toca nuestro becerro de oro, nuestro ídolo. Hermanos, pero por gracia Cristo ha venido a vivir por nosotros y a morir por nosotros y se nos permite por la fe poder ver esa gloria de Dios, contemplar la gloria de Dios y que seamos extasiados ahora en Él, que nos sorprendamos con su hermosura y que nos deleitemos en Él. Hermanos, cada día la vida no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, porque si tú crees que puedes agradar a Dios, Dios se agrada en la perfección. Y el único perfecto es Cristo. Nosotros deberíamos, o el objetivo debería ser poder ver su gloria y deleitarnos en ella, hermanos. Eso nos llevará
a que cada día podamos ser más obedientes a sus mandamientos y que podamos, por tanto, glorificarle. Que podamos glorificarle, hermanos. Que no sigamos persiguiendo aquello que en lo que somos engañados y que se nos dice que es más valioso para nosotros. Hermanos, el amor a nosotros es muy alto. Si lo meditamos detenidamente, nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos, incluso las cosas que hacemos y que decimos hacerlas para Dios, muchas veces están contaminadas con el amor a nosotros mismos, a nuestra imagen. ¿A qué dicen los demás de mí? Quizás un hombre que busca conducir un mejor vehículo está pensando en cómo verse bien delante de sus amigos. O una mujer que se arregla demasiado también está pensando en cómo su imagen física puede verse bien delante de las demás o de los demás. Y el amor es a nosotros mismos, a cómo nos vemos delante de los demás. Eso es lo que nos termina llenando y no Cristo. También aquel que quiere tener siempre las mejores opiniones y busca siempre ser el que da el mejor concepto. ¿Está mal? No. Pero si el objetivo es mi imagen y cómo quedo yo delante de los demás, pues allí es donde está el pecado, porque el Señor dijo que debemos amarlo a Él por encima de todas las cosas, y quizás me estoy amando más a mí mismo por encima de Él. El que siempre quiere entregar las mejores explicaciones bíblicas también, que no tiene compasión quizás con su hermano y lo único que le interesa es poder dejar una gran explicación, pero con el objetivo de él ganar la discusión delante de la otra persona o mostrar su gran conocimiento. Todas esas cosas pueden apuntar a querer tener una imagen delante de los demás. Y es amor a nosotros mismos. Hermano, nuestro pecado delante de Dios es frecuente por el amor a nosotros, por el amor a nosotros. Aún siendo cristianos, nosotros diariamente pecamos de esta manera, le ofendemos, le cambiamos por nuestro ídolo que normalmente somos nosotros mismos. Somos adúlteros en nuestro corazón, vivimos llenos de deseos egoístas. Y lo que merecemos entonces es lo mismo que merecía este pueblo cuando tuvo su becerro de oro: destrucción. Miren lo que dice Dios acerca de su pueblo en Ezequiel 16, versículo 25. Si ustedes lo leyeran en la Nueva Versión Internacional, las palabras son mucho más fuertes, pensando en que son palabras más para nuestro contexto, pero lo voy a leer desde la Reina Valera. Ezequiel 16, versículo 25. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Hermanos, muchas de las cosas que hacemos es adulterio contra el Señor en nuestro corazón. Es tener un ídolo al cual adoramos y ante el cual nos postramos, y es lo que el Señor dice: es adulterio delante de Él, es fornicación y es constante. Preguntémonos esto, hermanos, porque esto tiene que tocarnos a nosotros. Podemos ver la gloria de Dios, ahora podemos hacerlo si hemos creído. Cada domingo a las iglesias vienen personas no cristianas, vamos a decirlo de esta manera, aunque quizás ustedes dirán solamente hay dos categorías: cristiano o no cristiano, pero viene un no cristiano, un cristiano quizás todavía carnal, inmaduro, y un cristiano espiritual o maduro. Y hay un mensaje en la iglesia al cual oyen los tres. Es un mensaje cristocéntrico, es un mensaje verdadero, es un mensaje centrado en lo que la palabra está diciendo, pero solo al último le impacta ese mensaje. ¿Qué es lo que tiene la última persona diferente a las otras dos? Que se puede asombrar y admirar y contemplar la hermosura de Dios en medio de ese mensaje.
Ver la gloria de Dios en el mensaje hace que ese mensaje sea valioso para él y quizás no tanto para los otros dos. Hermanos, solo cuando vemos la gloria de Dios y cuando estamos buscándolo a Él en una relación íntima y personal, podemos deleitarnos en Dios y ser transformados. Acá Moisés va a descender y no va a descender igual que como subió. Moisés ha sido transformado en el encuentro con Dios de una forma física aquí, su rostro resplandece, pero para nosotros es un cambio en nuestro corazón que debería llevarnos a resplandecer delante de la oscuridad que hay en el mundo. Hermanos, si hemos creído, entonces por gracia Dios nos da ahora la capacidad de ver su gloria, porque antes no podíamos ver su gloria en la creación, ver su gloria en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Así sea una circunstancia difícil, debemos poder ver la gloria de Dios allí actuando en medio de todo esto. Pero de forma especial podemos ver la gloria de Dios en su palabra. En su palabra. Deberíamos acercarnos a ella porque ahora podemos verle. Podemos ver su gloria y cada día deleitarnos en su palabra. Poder contemplarlo como cuando quizás vemos un atardecer, ¿no es cierto? Y contemplamos ese atardecer y nos deleitamos, nos produce gozo. Obviamente es una comparación que no alcanza a mostrar lo que debería ser esa relación con el Señor. Porque si eso, hermanos, si ver un atardecer quizás nos produce a nosotros gozo y nos deleitamos en ello, que eso es solamente creación, imaginémonos cómo podríamos hacerlo cuando vemos la gloria de Dios, del Creador. Ser transformados por medio de eso, hermanos. Solo cuando vemos lo hermoso de Cristo, por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros, podré ver lo valioso realmente que es Cristo. Podrá ser un tesoro en mi corazón, y la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Él será mi tesoro y mi corazón irá tras Él. Hermanos, deberíamos ver nuestro pecado como agresiones directas, puñetazos quizás en la cara a nuestro Señor. Y pensar que a pesar de eso Él nos recibe a nosotros con amor para limpiarnos y perdonarnos. Porque hemos creído. Pero para uno que no es creyente, la situación no es la misma. Porque allí, si la persona no se arrepiente, lo que habrá es juicio. Juicio. Hermanos, si vemos el pecado nuestro de esa manera y el amor que el Señor concede a pesar de nuestro pecado, deberíamos ver lo grande del amor de Cristo por nosotros. El Evangelio muestra dos verdades: que somos malos y nos cuesta verlo, nos cuesta aceptarlo. Es más fácil excusarnos o incluso culpar a alguien más por nuestro pecado. Y la otra verdad es que Cristo es bueno y le necesitamos cada día de nuestra vida. Y eso nos permite ver su gloria, conocerlo y hacernos cada vez más uno con Él. Que Él cada vez sea más formado en mí. Esa es la gracia de Dios, hermanos, que nos concede. Ese es el verdadero bien, esa es la verdadera bendición, ver la gloria de Dios a pesar de lo que nosotros somos. No nos destruye, sino que nos permite en una relación personal con Él conocerle, poderle ver cada día con mayor claridad y al verle ser transformados. Recuerdan, hoy leímos 2 Corintios, ser transformados ¿cómo? De gloria en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día podré ver más la gloria de Dios y seré transformado por poderle ver mejor a Él. De gloria en gloria. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cuál es mi responsabilidad? Cuidar mi relación con Él. Cuidar mi relación con Él, hermanos. Usar los medios que Él ha puesto para que nosotros podamos crecer en medio de esa relación.
satisfacernos en Cristo y glorificarle al poder ver su gloria. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Entre más nos deleitamos en Cristo, más somos crucificados al mundo y más podremos glorificar al Señor. Todo esto lo podemos hacer por gracia, porque Él nos lo ha permitido. Ahora, ¿qué efecto tiene ver la gloria de Dios? Vemos aquí en este pasaje que Moisés está allá arriba con el Señor 40 días y 40 noches, no come ni bebe, hay un ayuno completo. Y eso me muestra a mí que Dios se vuelve una prioridad para Moisés. Dios se vuelve una prioridad para Moisés. Hermanos, qué enorme privilegio para este hombre, qué deleite para alguien que ama a Dios poder pasar en esa intimidad con Él. Una intimidad ininterrumpida con Dios. Y ante este deleite que Moisés tiene al contemplar la gloria de Dios, él no está afanado de irse de allí. No tiene prisa, no hay una actividad que él tenga que hacer por la cual él diga, uy, pero 40 días y 40 noches otra vez. Yo tengo cosas que hacer. Él se deleita en la presencia de Dios. El ver la gloria de Dios debe tener como efecto que Dios debe ser nuestra prioridad. No hay nada más importante en la presencia de Dios que Dios mismo. Moisés ve su belleza, ve su grandeza, ve su poder, su majestuosidad y se deleita en él, al punto que las demás cosas pierden importancia. Que Dios sea mi prioridad significa disfrutar de la presencia de Dios más que de cualquier otra cosa. Es poder encontrar gozo y no solo gozo. ¿Qué dice aquí al final de estos versículos? Plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Perdón, no es aquí. Pero lo que podemos encontrar es plenitud de gozo en la verdad de quién es Dios y lo que ha hecho por mí. Y eso lo hallamos en una relación personal e íntima con Él, como la que está teniendo Moisés. Hermanos, creo que todos tenemos temas o actividades en las cuales nosotros entramos, ¿no es cierto? Y las demás cosas pierden importancia. No sé si les ha pasado. Algo que nos gusta mucho hacer y el tiempo ni siquiera pasa, no importa. 1 hora, 2 horas, 3 horas y aún no nos sentimos fatigados, sino que queremos seguir, ni siquiera nos damos cuenta todo ese tiempo que pasó. Todos tenemos ese tipo de actividades en las cuales nos deleitamos y las demás cosas pierden importancia. Encontramos deleite en hacerlas al punto de que no nos cansamos. Hermanos, apreciar esa belleza de Cristo debe llevarnos a que Él se vuelva nuestra prioridad y eso sucede cuando podemos apreciar su gloria por medio de esa relación constante con Él. Muchos pueden leer la Escritura y entender verdades escritas allí. Incluso podrían dar explicaciones tremendas de lo que es el Evangelio. Podrían explicar y creer incluso cosas que la Escritura dice. La gran mayoría cree que cometer adulterio es malo. La gran mayoría cree que robar es malo. Incluso muchos creen que mentir es malo. Algunos pueden leer la Escritura, hermanos, y entender muy bien doctrinas de salvación por la gracia de Dios y explicarlas de una manera magistral, pero no pueden ver la gloria de Dios. No pueden ver su hermosura y su grandeza y sentir su obra en ellos. Y por esa razón, Dios no es su prioridad. Pero hermanos, creo que un error que nosotros cometemos es pensar que somos mejores que aquellos que aún no pueden ver la gloria de Dios. Nosotros tampoco podíamos. Y por nuestra capacidad nunca podríamos hacerlo. Solamente, nuevamente, por la gracia de Dios ahora podemos. Y Dios debería entonces cada día desplazar otras cosas que yo he hecho mi prioridad. Solamente debíamos pensar, hermanos, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que me lleva a mí a tomar la mayoría de mis decisiones? ¿A dónde apunta? Y allí veremos cuál es nuestra prioridad.
Ese es el tesoro en nuestra vida, la perla de gran precio, como dice allí en Mateo. Recordemos que este hombre encontró esta perla, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía para poder tener esa perla. Hermanos, nosotros hemos encontrado, o bueno, esa perla nos ha encontrado a nosotros. Cristo ha venido a nosotros. Eso es salvación. Pero ahora, en la santificación, es lo que hizo este hombre después de haber encontrado la salvación. Y es que lo demás ya no importaba con tal de tener esa perla. Pablo también lo dice, con tal de conocer a Jesús. El resto de las cosas son tenidas como poca cosa. Creo que la mayoría de los que estamos aquí llevamos años en la presencia de Dios, pero solo Moisés y Jesús pasaron 40 días y 40 noches apartados de todo, incluso de comida y de bebida. Solo ellos, Moisés como figura de ese verdadero mediador y Jesús el verdadero y único mediador. Moisés se sostiene allí sin comida y sin bebida porque está delante de la vida que es Dios y con el poder de Él le sostiene. Jesús obviamente es Dios mismo. Así que hermanos, primer efecto que debe tener en nosotros el poder ver la gloria de Él es que sea nuestra prioridad. Segundo efecto, Moisés está allí haciendo ¿qué? Él no está simplemente sentado contemplando, Él está sirviendo a Dios. En los versículos 27 y 28 dice que Moisés escribe el libro del pacto. Cuidado, no las tablas. ¿Quién escribió las tablas con los 10 mandamientos? Dios. Y aquí nuevamente lo hace. En el 34:1 le dijo que alisara 2 tablas porque él escribiría nuevamente las mismas palabras que escribió. Y si ustedes ven Deuteronomio 10, los versículos 1 al 4, específicamente el 4, va a decir que Dios fue quien escribió las tablas. Aquí lo que está pasando es que Moisés escribe, recuerden que en el versículo 10, cuando Moisés ha intercedido por el pueblo, Dios le dice, yo hago pacto delante de todo el pueblo y haré maravillas. Y después empieza a darle unas instrucciones nuevamente acerca de la idolatría. Dios lo que le dice a Moisés es escribe todas estas palabras. Y él escribe el libro del pacto, pero Dios escribe las tablas de la ley. Lo podemos leer de la siguiente manera. Inicia el versículo 27 diciendo, y Jehová dijo a Moisés, y cuando cuando Dios termina de hablar a Moisés y darle las instrucciones, viene ese segundo y allí y dice en el versículo 28, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Lo que está diciendo es que Jehová escribió esas tablas. La palabra no se puede contradecir. Y en otro lado dice que Dios fue quien lo escribió. Así que aquí no puede ser Moisés, pero él sí está sirviendo allí a Dios. Allí hay 2 sujetos, Moisés y Jehová. Dios es quien escribe las tablas y Moisés está escribiendo todo el resto de instrucciones que Dios le ha dado. Moisés está sirviendo a Dios allí. Segundo efecto que tiene el ver la gloria de Dios, nos volvemos y nos hacemos siervos de Dios. Servimos a Él. Dios está allí y Moisés es un siervo diligente allí delante de Dios, entregado al servicio a Dios por todo este tiempo. La única manera, hermanos, que nosotros podemos ser servidores de Dios de una manera que le glorifique es al poder ver su gloria. Es una respuesta frente a lo que Él ahora ha hecho y le ha permitido ver a Moisés. Al poder ver realmente el valor de la presencia de Dios ahí delante de Él y el gran privilegio de lo que se le ha concedido a Él. No podríamos servir para la gloria de Dios si no apreciamos la gloria de Dios. Se nos ha dado la capacidad ahora, hermanos, y debemos servir al Señor. Por gracia nosotros podemos hacerlo. No es ni siquiera una carga, es un deleite y un privilegio el hacerlo. Así que un resultado de eso es el querer servir. Si no hay deseo de servir a Dios,
Nosotros debemos preguntarnos entonces qué está pasando en nosotros. Quizás no estamos apreciando la gloria de Dios como deberíamos hacerlo. ¿Estoy viendo su gloria? Debería haber deseo en mí de servirle a Él. ¿Por qué servimos nosotros? Una persona que hace, por ejemplo, aseo en algún lugar, o una persona que trabaja en la construcción, doy ejemplos de algunas cosas que hacemos aquí, una persona que de pronto trabaja en la mecánica, ¿por qué lo hace? O es profesor o es profesora, ¿por qué lo hace? Porque reciben un pago al hacerlo, ¿no es cierto? Es el trabajo y recibimos un pago al hacerlo. Las empresas prestan servicios y otros les pagan a ellos por los servicios que prestan. Pero algunas veces ocurre algo diferente y que pareciera extraño. Y es que algunas empresas prestan servicios a empresas más grandes, muy conocidas, y lo hacen gratis. O por ejemplo, negocios que pagan a influencers, ¿no es cierto?, a personas en las redes sociales, les pagan para que les puedan servir a ellos. O sea, no pagan para ser servidos, sino pagan para servir. Lo grande de una empresa o lo conocido de un personaje hace que negocios paguen incluso para que les puedan servir a ellos. ¿Cuánto estaría yo dispuesto a pagar por servir a Jesús? Y espero me entiendan la pregunta, nadie puede hacer eso. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por el servicio a Dios? ¿Estoy dispuesto a pagar algún precio por servirle al Señor? Hablemos de algo sencillo, llegamos en la noche cansados y obviamente lo que queremos es ya descansar, pero tengo un discipulado para hacer. ¿Se paga algún precio allí? Pero hermanos, quiero también dejar otro mensaje, y es que cuando hay deleite en el Señor, ni siquiera es un sacrificio. No debería serlo. Leía en estos días acerca de un misionero chino, uno de los primeros que llegó a la China a llevar el evangelio, y en medio de su ejercicio él perdió a su esposa y a su hija por la causa del evangelio. Y tuvo que pasar muchas situaciones difíciles, y al final alguien le hace una entrevista y le pregunta si valió la pena todo ese sacrificio, y la respuesta que dio este hombre fue: sacrificio, yo no he hecho ningún sacrificio. Para él fue un deleite, porque sabía para quién lo estaba haciendo. Estamos dispuestos, hermanos, a pagar por aquellas cosas que consideramos valiosas. Pero en cuanto a nuestro Señor, muchas veces no estamos dispuestos a pagar ningún precio por servirle, ningún sacrificio, entre comillas, digamos, que cueste algo. Solo si puedo ver realmente su gloria, su hermosura, y no me cansaré de repetirlo en esta mañana, hermanos, podemos hacer ese servicio de esa manera sin que sea ni siquiera un sacrificio para nosotros. Solo si lo vemos a Él infinitamente valioso, estaremos dispuestos a servirles. Todos servimos a algo, y muchas veces nuestro corazón está entregado a servir a aquello que servimos. Organizamos todo y planeamos todo y decidimos conforme a lo que consideramos valioso. Hermanos, servir a Dios viene como resultado de haber hallado a Dios digno de que yo entregue mi ser a Él para servirle. Otro resultado de ver la gloria de Dios es la humildad. Moisés desciende y su rostro brilla, pero algo que sucede allí es que él no era consciente de que su rostro brillaba. Hermanos, muchas veces nosotros no somos conscientes quizás de la imagen de Cristo en nosotros, pero si lo fuésemos, no es algo de lo que nosotros deberíamos alardear, no es algo de lo que nosotros deberíamos jactarnos. Si hay algo que yo estoy haciendo bien y glorifica el nombre de Dios, es gracias, mejor dicho, es porque Él lo hace a través mío. Así que la humildad también debe estar allí presente. Y aunque nosotros
Quizás no somos conscientes a veces de la imagen de Cristo en nosotros. Lo que sí debe pasar es que otros deban ver la imagen de Cristo en nosotros. ¿Qué pasó en el relato? Moisés no es consciente de su rostro brillante, pero ¿qué pasó con los demás? Los demás sí vieron el rostro de Moisés. Cuando Moisés desciende en el versículo 30, imaginemos la experiencia de él allí entonces frente a todas estas personas. Él ahora desciende y todos notan que él no es igual, que hay algo diferente en él. El encuentro con Dios ha hecho que Moisés tenga un cambio y luzca diferente que el resto. Su rostro brilla. Hermanos, y obviamente esto también ha llevado a que algunas personas busquen el día de hoy, ¿no es cierto? Que su rostro brille. Y hacen ayunos largos, intentan estar sin comer y sin beber 40 días y 40 noches, pero eso no fue lo que le dio el brillo al rostro de Moisés, es la gloria de Dios, que él haya podido ver la gloria de Dios. Y de hecho Moisés ni siquiera subió para que su rostro le brillara. Estas personas hacen esto para que su rostro le brille, pero esa no era la intención de Moisés. Más adelante se va a mencionar incluso que él se puso un velo. Y Pablo dice claramente en 2 de Corintios, porque Pablo interpreta estos versículos allá en 2 de Corintios 3, que ese velo fue puesto para que no se pusiera la vista en el ministerio que perecería, que acabaría. Ese brillo era solo un pequeño resplandor de la gloria de Dios, comparado con el resplandor de la plenitud de la gloria de Dios que es Cristo. El asunto acá, hermanos, es que Moisés ha cambiado y los demás lo notan. ¿Y qué produce en ellos? ¿Cuál fue la primera reacción de ellos? Temor, y se alejaron. Ellos tienen miedo. Hermanos, cuando Dios permite que veamos la gloria en esa relación personal e íntima con Él, nosotros debemos lucir diferentes delante de los hombres. Ese es nuestro brillo, que nuestras palabras y nuestras acciones ahora son diferentes y reflejan la luz de Cristo. Debemos lucir especiales, no iguales a los demás. Hermanos, ¿no es una realidad que el hombre busca de muchas maneras lucir diferente a los demás? O por lo menos especial. Lucir superior, destacar, ser especial, ser admirado. Por eso decimos que algunos hoy buscan que el rostro les brille porque quieren destacarse delante de los demás y literalmente han intentado esos ayunos. ¿Qué es lo que están buscando? Que los ojos sean puestos sobre ellos, destacar ellos. Y la pregunta para nosotros es, hermano, ¿en qué nosotros buscamos ser especiales o diferentes a los demás? ¿Qué creemos que nos hace especiales delante de las demás personas? ¿La ropa que usamos? ¿El carro que conducimos nos hace diferentes a los demás, especiales? ¿El dinero que puedo gastar? ¿O quizás que soy el que más conocimiento tiene, eso me hace especial? Recordemos a Ananías y Zafira. Ellos buscaron brillar igual que los demás, no podían quedarse atrás. Buscaban el aplauso de los otros creyentes, porque el hombre busca eso, ser aceptado y admirado. Y lo buscamos en tantas cosas, hermanos, en lucir nuestras posesiones, en lucir nuestros conocimientos, en lucir nuestros cuerpos, en lucir nuestras familias. Pero lo más triste es que muchas veces queremos brillar delante de los demás también luciendo nuestro cristianismo y que los ojos sean puestos sobre nosotros como el más santo, el que más ora. Hermanos, si usted es el que más ora, que eso sea para la gloria de Dios y no para ser visto por los hombres. Hablaba con un amigo acerca de las luces que se le ponen ahora a las bicicletas y es una luz que alumbra bastante, son luces bastante fuertes y él me decía, porque lo mencionaba por una luz que él tenía en su bicicleta y él decía, no, y esta luz, hermano, entre más oscuro esté eso brilla tremendo y me hacía pensar, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo que está en tinieblas y en oscuridad y que nosotros deberíamos brillar porque debemos ser luz, pero que el brillo debe ser por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Hermanos, los demás deben notar
que tenemos algo diferente. A nosotros se nos ha delegado una autoridad y la gente debería sentir algo de temor cuando está enfrente de un cristiano, de hacer cosas que no son correctas. ¿Nos pasa eso? Que de pronto estamos con personas que comúnmente dicen muchas groserías, por ejemplo, pero cuando uno está allí quizás se abstienen, porque hay alguien allí que conoce de Dios. Hay una pregunta que de pronto la leía en algún lado y me llamaba la atención, y es: ¿notaría la gente? Obviamente esto no va a pasar. Pensar que esto sucede sería, según lo que nosotros hemos visto en la Escritura, y el Señor ha revelado, una herejía. Pero ¿notaría la gente que el Espíritu Santo me fue quitado? Cuando yo estoy en mi trabajo, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos, ¿notarían que el Espíritu Santo me fue quitado? Dirían: usted, algo pasó, usted antes no actuaba así. ¿Lo notarían? Debemos vernos diferentes, hermanos. Ese brillo viene de haber visto la gloria de Dios, y es un efecto de ver la gloria de Dios que nosotros luzcamos diferentes. No es un brillo que se va a desvanecer, debería ser un brillo que al contrario debe aumentar cada día y que debe notarse cada vez más, que dé gloria al Señor, que cada vez dé más gloria a Cristo, que su hermosura y su grandeza y su obra nos conformen cada vez más a la gloria de Él. Pero algo también que vemos en los versículos es anhelo. Moisés no se encontró con Él allí y ya, no más. Ahí dice que cada vez iba y hablaba con el Señor y volvía para hablarle al pueblo las palabras de Dios. Hay anhelo por seguir buscándole. Hay una nueva motivación para buscar a Dios. Moisés seguía buscando de Él. Ha visto su gloria, se deleita en ella, se sacia en ella y no puede dejar de buscarla. Busca de Dios cada día. Hermanos, como vimos, Moisés no era consciente de su cambio, pero los demás sí. Y eso nos lleva entonces al propósito por el cual nosotros podemos ver la gloria de Dios, que es el último punto. ¿Qué propósito tiene que nosotros veamos la gloria de Dios? Cuando vemos varios de los personajes que hallaron gracia delante de Dios, podemos observar que el contexto de esa gracia es el de ser usados para su plan y para extender salvación. Noé halló gracia delante de Dios, dice la palabra. Abraham y Sara hallaron gracia delante de Dios con su hijo. José halló gracia delante de Dios. María halló gracia delante de Dios. David halló gracia delante de Dios. Todos estos textos en donde dice que esa persona halló gracia delante de Dios están en un contexto de Dios extendiendo salvación al hombre. Acá Moisés ha hallado gracia delante de Dios y al descender él baja diferente a la primera vez. Hermanos, porque la primera vez Moisés descendió para juicio, ¿recuerdan? Él rompió las tablas porque el pueblo estaba en pecado allí con su idolatría. Y la segunda vez, esta vez ahora desciende para vida. Dios no solo le concede a Moisés ver su gloria, sino que ahora por medio de Moisés permite que otros vean la gloria a través de Moisés, y allí vamos viendo el propósito. Manifiesta la gloria en un hombre, que es el título de nuestro mensaje para el día de hoy. Moisés refleja la gloria de Dios en su rostro y manifiesta a los hombres la voluntad de Dios, la buena noticia de restaurar el pacto y lo que deben hacer. Presenta la gloria de Dios a los hombres, quién es Él y lo que ha hecho por ellos. Pero Moisés puso un velo sobre su rostro, y eso ilustra el hecho de que ese ministerio estaba velado. Era una sombra de lo por venir, y lo puso para que no pusiesen su vista en aquello que había de ser abolido, como dice Pablo. El pacto que dependía de las obras de los hombres era un pacto para ser terminado. El velo indicaba que el hombre no podía accesar por sus obras y por sus medios a la gloria de Dios, y que necesitaba de un Salvador. Moisés descendió la primera vez para juicio y la segunda para vida, pero nuestro mediador, Cristo, descendió la primera vez para vida.
Y el velo fue rasgado y fue quitado. Ahora podemos acceder a la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos manifestar ahora, porque la segunda venida de Jesús sí será para juicio. Todo creyente ha sido llamado a entrar en este nuevo pacto. El pacto que está basado en la obra de Cristo. Hermanos, Dios nos da el enorme privilegio de poder ver su gloria gracias al sacrificio de Cristo y a la fe que es derramada en nosotros. Y que ahora podamos ver su gloria, tiene como propósito que la gloria sea manifestada en nosotros. Que anunciemos la gloria de Dios al mundo, manifestando su grandeza, su belleza al mundo, y que nos gocemos y nos deleitemos en poder hacerlo. Porque podemos anunciar, como dice Pablo en 2 de Corintios, con franqueza que hay esperanza para quien viene a Cristo. Porque ese ministerio no es ministerio de muerte, sino ministerio de vida. La creación fue hecha para la gloria de Dios, y la redención, que es la nueva creación, también es una obra para la gloria de Dios. Efesios 1 lo menciona y 3 veces dice que todo el plan de redención es para la gloria de la alabanza de la gracia de Dios. Para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Esta historia, hermanos, entonces nos da el trasfondo para la transfiguración de Jesús. ¿Recuerdan? Donde el rostro de Jesús resplandeció como el sol, dice el texto, y su ropa se hizo blanca como la luz. En el monte de la transfiguración, allí en los evangelios se relata esta historia. En Moisés resplandeció la gloria de Dios como mediador del antiguo pacto, su rostro brilló, pero Cristo, que es el mediador del nuevo pacto y quien es portador de toda la gloria de Dios, por cuanto Él es Dios, Él nos reflejó la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios en plenitud y se transfigura allí en el monte, mostrando a quienes le acompañan esa gloria, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que esta figura de Moisés con su rostro brillante apuntaba a él, a Cristo. De hecho, hermanos, ¿quiénes aparecen allí en este monte? Moisés y Elías, hablando con Jesús. Y ellos oyeron una voz. ¿Qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Hablamos a las personas lo que Jesús mandó, como Moisés habló al pueblo, lo que Dios mandó. Y lo que Jesús mandó es: amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amen a su prójimo como a ustedes mismos. De eso dependen que la ley, Moisés, que está ahí con él, y los profetas, Elías, que está ahí con él. Ya se oyeron a estos hombres, ahora oigan a mi Hijo. Así que podemos ver el contraste, hermanos, entre la bendición que el hombre no puede obtener a través de las obras, con la bendición inmerecida que Dios extiende a los creyentes en su Hijo, en nuestro Salvador. En Cristo nosotros podemos ahora ver la gloria de Dios y deleitarnos en ella como debía ser al principio. Amarle a Él, hermanos, y entonces, movidos por el amor que Él ha derramado en nosotros, como un combustible, ahora guardar sus mandamientos. Ese amor es el que nos lleva a que nosotros podamos cumplir la ley. El propósito es el de permitirnos ver su gloria y ser transformados de gloria en gloria, y que Él sea glorificado. Se nos permite ver la gloria de Dios para que Él sea glorificado. Ese es el propósito en nuestra vida, hablando a otros de su gloria, haciéndolo con gozo. Moisés habló al pueblo y les mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte. Hermanos, ¿qué ven las personas en nuestro rostro? Todos deberíamos reflejar la gloria de Dios. Adán y Eva habían perdido ese privilegio por el pecado, y con ellos nosotros también lo perdimos, pero en Cristo ese privilegio es restaurado. Dios no nos da lo que merecemos, sino que extiende gracia a nosotros. Glorificarle tiene que ver con poder ser capaz, hermanos, de apreciar
sus cualidades, su belleza, su poder, su grandeza y deleitarme en Él. Eso es glorificar a Dios. La gloria de Dios es la belleza de Dios. Es ese carácter que lo hace a Él único, especial y que lo hace apartado de todo. Su gloria se compone de la excelencia de sus múltiples perfecciones. Glorificarlo es que podamos apreciar esa belleza y disfrutarla por medio de una relación personal por encima de cualquier otra cosa. Glorificar no es solo decir con nuestros labios, Dios es fabuloso, Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnisciente. Glorificarlo es que yo puedo estar extasiado en la comunión con Él, que mi deleite y plenitud las encuentro en Él. ¿Puede una persona no creyente leer Juan 3:16 y comprender y explicar lo que es la salvación? Claro que puede hacerlo. Pero lo que no va a poder hacer nunca es ver la gloria de Dios allí y disfrutarla de una manera personal. El propósito es que nosotros glorifiquemos a Dios, hermanos, que lo manifestemos con una vida de adoración a Él, y eso sucede cuando Dios es lo primero y lo mejor para mí. Cuando fuera de Él no encuentro nada. Cuando estamos en Cristo y Él mora en nosotros, Él cambia los deseos de nuestro corazón. Eso es brillar delante de los hombres. Él cambia mis metas. Vivir para la gloria de Dios es vivir para el carácter de Dios, para mostrarlo, revelarlo y que Él sea visible a otros. Que así brille nuestra luz, dice Mateo, así brille vuestra luz, dice el Señor allí, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra forma de vivir ya no es como la del mundo, hermanos, de tal forma que el mundo nos vea a nosotros diferentes. Esa vida es el resultado de la relación personal con el Señor. Moisés no bajó esforzándose para que el rostro le brillara. Eso sucedió de forma natural. No sé si me explico. No es el resultado de un esfuerzo mío, es el resultado de mi relación con Dios. Por eso cuando al notar las cosas que no hacemos conforme a la voluntad de Dios, como un siervo que brama por las aguas. debe ser fortalecido. Vivir para la gloria de Dios debe ser nuestro gozo. Hermanos, si le amamos como nosotros decimos amarle, el hecho de que Él reciba gloria me debe traer gozo a mí. Por eso Cristo dijo que el gozo de Él sería cumplido en nosotros. ¿Qué implica que pueda ver su gloria y lo vea como mi mayor tesoro? Eso es lo que implica, que busco honrarle con mi vida, pero que busco que otros le honren también con la vida de ellos. Verle, poderle ver realmente a Él como Él es querer adorarle y que otros le adoren. No solamente decir que le amo, sino que eso debe notarse en la vida nuestra. Como el ejemplo que dábamos una vez, ¿recuerdan del novio que le dice a su novia, yo por ti hago lo que sea, yo por ti bajo la luna, yo por ti hago esto y aquello? Y la novia le dice, ven y me lo dices aquí, al lado mío, y dice, dejémoslo para mañana que es que está lloviendo. Hacemos todo por Dios, yo por Dios haría lo que fuera, pero una lloviznita y ya nos hace desistir de esa idea. La correcta adoración y la correcta manifestación de Dios en mi vida proviene de estar viéndole constantemente, conociéndole en esa relación personal con Él, haciéndonos uno con Él, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, porque Dios solo se agrada con Jesús. Por eso Él está siendo formado en mí. Si hay algo en mí que agrade a Dios, es Jesús en mí, no yo. Yo no puedo agradar a Dios. La gloria de Dios nos cambia. Apreciar su gloria, su belleza es la única forma de poder ser transformados, hermanos. Ver y sentir su amor incondicional y nuestra vida ahora
Debe buscarle con el fin de amarle cada día más y por ese amor que Él ha dado a nosotros, vivir entonces para darle gloria por medio nuestro y que otros puedan también glorificarle. Puestos en pie, hermanos, para adorar y dar gracias a Dios. Padre eterno, Señor, cada uno de nosotros nace en rebeldía contra ti. Necios, Señor, en cuanto a nuestro deber y nuestro propósito para el cual fuimos creados. Incapaces de glorificarte, incapaces de verte, incapaces de deleitarnos en ti. Y desde nuestras edades iniciales, Señor, el mundo ofrece a nuestra mente, a nuestro corazón, muchas cosas en las cuales empezamos a encontrar deleite. Muchas cosas en las cuales empezamos a sentir, Señor, que podemos llenar nuestro vacío. Pero no es más que engaño a nuestro corazón y engaño de nuestro corazón a nosotros. Porque solamente en ti, Señor, nosotros podemos ser satisfechos. Solamente ese vacío puede ser lleno en ti, pero no te buscamos para ser llenos, te buscamos por quien tú eres. Y la llenura será un resultado de esto. El deleitarnos en ti será el resultado de que tu gracia nos permite ver tu gloria. Hemos sido llamados, Señor, a que podamos estar ahora en Cristo para ver tu gloria. Y por eso en el día de hoy oramos, Señor, que si alguien aquí no ha creído, Señor, su corazón sea tocado para que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe, porque solamente estando en Cristo, viniendo a Él en arrepentimiento, podemos ver tu gloria, deleitarnos y ser realmente llenos. Ayúdanos, Señor, para que de nuestro corazón sean quitados todos esos ídolos que no nos permiten ver tu gloria realmente. Ayúdanos, Señor, porque al ser engañados, vamos tras los deseos de nuestro corazón y tras ídolos que hemos fabricado nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, también para que ahora, al haber sido llamados y estar delante de ti, viendo tu gloria, podamos ahora manifestarla a otros, que haya ese deseo en nuestro corazón, porque sabemos que al hacerlo otros glorificarán tu nombre y eso debe ser de gozo para nosotros. Que otras personas puedan deleitarse también, Señor, en ti y puedan conocer realmente el verdadero camino, que sus ojos sean abiertos y que puedan verte realmente como quien tú eres. Damos gracias, Señor, por esta palabra y confiamos en que nuestros corazones han sido edificados por medio de ella. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. Bendice, Señor, a esta iglesia y a cada una de las iglesias o asambleas locales alrededor del mundo para gloria de tu nombre. Lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.